Siendo sincero, lo que se venía era una ficha de poder para Naso, la cual la dejé en cierto hiatus, ya que no tengo las ganas de terminarlo actualmente, aunque eso no significa que deje el trabajo a medias por toda la vida, ya que estaré trabajando y corrigiendo unos errores que tuve en el guión principal. La razón de volver en relleno un video que estaba programado para ser una opinión vacía, es para volverlo en un relato sobre las experiencias que tuve en esta comunidad a la vez de dar mi opinión sobre los acontecimientos que viví a la vez para que tenga más sentido las causas del por qué tengo los puntos de vista que mostraré a continuación. Bueno, sin más que agregar, vengo como Protoman a presentarles mi experiencia y opinión sobre la comunidad Undertale. Antes que nada explicaré unas cosas importantes. Bueno, en primera diré que no pondré capturas de pantalla, y no es porque no tenga pruebas para sustentar lo que voy a decir, la razón es que no quisiera provocar una posible agresión a los usuarios a los que haré referencia de esta comunidad, además de que no quisiera promocionar o evidenciar a alguien en específico, aunque hay una parte del video en el que haré algo parecido. Otra cosa es que me referiré a los usuarios que conocí y a las demás personas como uno solo en su momento. Y el detalle más importante: no ataquen a los usuarios de dicha comunidad y tampoco vayan a provocarlos, ya que no busco ser parte de una guerrilla dentro o fuera de esa comunidad, mucho menos busco hacer guerra cuando su staff está en una sola pieza a duras penas. Lo penúltimo es que dividiré esto en 4 etapas llamadas mis inicios, el gran borrado, años de rebelión y actualmente. Ya les explicaré en el transcurso del video más a fondo estas épocas. Ya para finalizar aclararé que no diré quién soy en dicha comunidad, lo único que mencionaré es mi tiempo en ese lugar, y no diré mi identidad ya que se enojarían y me estarían echando de la comunidad por decir algunas cosas malas que ellos hicieron, y cuando uno los critica se ponen todos histéricos. Sin más aclaraciones que debí decir en la introducción, comencemos. Mis inicios datan desde hace 1 año y 160 días. Al iniciar mi sesión en la comunidad, era todo muy relajado, los usuarios eran muy tranquilos, las publicaciones eran decentes en cuestión de su contenido y lo que más me interesaba, el rol, todo iba bien, el staff hacía bien su trabajo, la gente no se insultaba a lo estúpido, no había yaoi o yuri de manera excesiva, todo eran teorías, juego de rol, y crear tu propio universo alterno a lo loco. Lo primero que hice fue crear a un universo alterno, llamado Undertale, el cual era una combinación de Undertale y Earthbound, algo simple, solo que como toda persona con falta de creatividad Asia, hice un recolor de Sans y lo llamé Sans, y creé un personaje basado en Earthbound muy parecido a mi avatar, además de crear una que otra entrada wiki fuera de contexto, pero aún por eso tenía una buena interacción con todos, eso hasta la época del gran borrado. Mi opinión la dividiré en 4, haciendo alusión al staff, los usuarios, las publicaciones y las reglas. De parte del staff, aunque solo eran unos cuantos curadores, estos sí efectuaban bien su trabajo, hacían que todos siguiéramos las reglas de los chats. Sin embargo, estos, al ser pocos los usuarios, se aprovechaban de vez en cuando de eso, haciendo shitposts solamente. En este apartado yo lo calificaría como neutro, ya que era bueno, pero no eran los suficientes. Los usuarios. Estos eran gente con las que podías hablar con cierta naturalidad, hacían rol simple por lo que no era tan aburrido estar con ellos, te ofrecían una historia interesante. No obstante, estos usuarios tenían las clásicas descripciones que dicen que son adoptables, necos, genderbend. En lo personal esto me daba cringe, yo era uno de los pocos que no hacían estas cosas, pero sin tomar ese último punto superficial en cuenta, calificaría a esta sección como positivo, ya que eran personas divertidas y que entre ellos era muy raro que hubiese un pseudo troll. Las publicaciones. Estas se dividían en 2, las que tenían como base la típica historia, que siempre todo tenía que ver con Sans, aunque actualmente no es nada original, en esa época esto era algo nuevo.
Sin embargo, en ese tiempo todos trataban de crear uno original y serio, sin yaoi o yuri con historias que tenían una continuidad clara, pero también existían las publicaciones que solo eran los ships de turno como el ya mal gastado Sans por Frisk. Estos en esa época eran, no sé si decir que eran originales o solamente decir que eran mucho más decentes que en la actualidad. Por todo lo dicho, a este apartado lo calificó como neutral, ya que tenían un balance entre un buen contenido y un mal contenido. Las reglas eran algo relajadas, ya que estas, a pesar de ser algo estrictas, no eran muy drásticos con las consecuencias, y todos las cumplíamos porque no teníamos razones para no seguirlas. Yo a este apartado lo calificó como positivo. Ya que terminamos con esta época que considero la mejor de todas, ahora vayamos a la parte a donde todo se fue lentamente a la chingada. En la comunidad. Antes de hablar del gran borrado, diré que aquí deberé de decir directamente el nombre del causante, esto debido a que en ese tiempo era la única líder y actualmente hay como más de 10 líderes. En ese tiempo, había llegado quien tenía el poder absoluto en la comunidad, su nombre era Nube, era una persona que solo le importaban sus amigos y burlarse de aquellos que no la hacían sentir más de lo que ya era. Se le puede describir como una persona nefasta, temida por aquellos que no tenían ningún poder para plantarle cara a sus acciones. Normalmente cuando sus amigos molestaban a diversos usuarios yo solía ayudar a los afectados, pero fue una mala decisión, ya que Nube me vio como una piedra en el zapato de sus amigos, por lo que decidió banear mi cuenta por un mes. En ese momento me sentí impotente, pero dejé pasar el tiempo, volviéndome más activo en otras comunidades. Al regresar vi como Nube había eliminado a casi la mitad de la comunidad, tal vez suene exagerado, sin embargo fue lo que pasó tristemente. Pasó el tiempo y Nube se volvió inactiva, todo había cambiado, las publicaciones se volvieron malas, solo había 3 curadores, y los amigos de la líder seguían molestando a los nuevos que llegaban. Lo único que tuve de relevante fue que convencí a varias personas de que la líder era mala persona, lo que llevaría a los años de rebelión. Ahora daré mi opinión sobre la comunidad. El staff yo lo considero como un punto rotundo y absolutamente malo, ya que la líder hacía lo que le venía en gana, aun si sus acciones rompían sus propias reglas. Los curadores disminuyeron su número, ya cualquiera era borrado y para rematar, hacían varios borrados a los usuarios que eran inactivos y activos por igual, por eso el nombre del gran borrado. Los usuarios, este punto lo calificó como neutral ya que seguían siendo los mismos usuarios, a excepción de que los amigos de Nube siempre se encontraban haciendo lo que se les daba la gana, pero estos no eran muchos, por lo que de vez en cuando era fácil ignorarlos. Las publicaciones seguía siendo un punto medio entre bueno y malo, aunque a la larga las historias dejaron de tener sentido y las personas se dedicaban a crear fanarts, algunos eran de muy buena calidad y otros decepcionantes. Reglas. Estas se tienen como algo malo, ya que cambiaron las reglas a la conveniencia del staff. Con esto me refiero que hasta hacer una publicación sobre un crossover con los personajes de Undertale ya era motivo de expulsión. Las consecuencias eran ridículamente drásticas, lo que les daba cierta facilidad para eliminar usuarios a lo tonto. Ya que hablamos de esta agria época, pasemos a una época más agridulce en la que tuve mucha relevancia de manera indirecta. Explicar los años de rebelión es algo complicado en todo lo que cabe, ya que a pesar de haber sido una gran influencia en dichos sucesos no participé como tal, por lo que solo diré lo que me contaron. No obstante, no daré una calificación a un apartado uno por uno a esta época como tal, solamente una calificación general. Además daré mi opinión sobre las secuelas que trajo este suceso. Después de que había convencido a varios usuarios de que Nube no merecía ser líder de la comunidad, me fui del lugar por unos 4 o 5 meses. Después de ese lapso de tiempo decidí regresar. En ese tiempo yo ya había cambiado mi actitud, ya no tenía rencores por Nube, estaba más inmerso en otro tema que ya cerré en mi canal actualmente.
Cuando retorné me uní a un chat de rol muy interesante, todo iba bien, nadie me reconocía pues ya había cambiado mi foto y mi nombre de perfil. Luego de unas semanas pensé en pedirle a un curador que anulara los efectos que tuvo mi perfil al ser baneado, y después de un rato de charla le pregunté qué había pasado con Nube. Por lo que me explicó que dos usuarios, uno de ellos tenía un nombre muy parecido al que yo tenía antes de irme, me mencionó que esas personas provocaron que Nube optara por hacer algo parecido al Gran Borrado, pero estos no se dieron hasta quitarle el puesto de liderazgo. Dicho curador que me contó la historia mencionó que esa época no solo afectó a la comunidad, también al staff en la vida real, algo que al principio me fue algo exagerado. Sin embargo, al investigar el staff, me di cuenta que solo quedaba un curador que era con el mejor que me llevaba bien. Me fue algo tonto que por una simple posición ya todos se derrumbaran. Mi opinión general sobre esta época es el simple hecho de que fue una buena decisión apartarme de esa comunidad. Bueno, fuera de payasadas, no tengo una opinión en concreto, solo que me agradó el que el número de líderes y curadores incrementarán, además que las reglas ya se habían corregido o modificado para ser más justas, y si tuviera que darle calificación, sería neutral en todos los aspectos. Bueno, creo que hablar de la actualidad es muy fácil, ya que no ha ocurrido algo interesante, no tengo ninguna experiencia que fuera relevante para mí, solo el hecho que las publicaciones fueron subiendo y bajando de calidad poco a poco. Para ser sincero, solo daré mis calificaciones y mis justificaciones. El staff lo tengo como un punto neutro. Esto es debido a que aumentaron su número y llegan a hacer su trabajo, pero a veces se dejan llevar por cosas triviales, además que no saben moderar un chat de manera correcta, además que algunos siguen un poco afectados por los años de rebelión. Las publicaciones se centraron más en crear historias LGTB, además que estas eran la misma historia una y otra vez, por lo que sí, bajaron su calidad, pero algo que he de admitir es que sus fanarts destacados son buenos, aun cuando el concepto de estos mismos sea banal, te llega a agradar su estilo de dibujo, por lo que lo tengo como algo neutral. Los usuarios, este punto lo pondría como negativo, los usuarios se volvieron más histéricos, los que hacen rol serio se volvieron en personas infantiles que se sienten superiores por su forma de detallar su rol, además de que les gusta molestar a los usuarios que usan rol simple, lo mismo del lado opuesto, los que hacen rol simple se concentran en hacer historias sin sentido, además que estos se molestan al ver que alguien que usa rol serio hacen algo a lo que le denominan biblias. Reglas a estas las calificó como positivo, ya que se volvieron más específicas, dejaron de ser muy drásticas, y son muy pocos los que no cumplen las reglas. Sin embargo, al incrementar el número de curadores, da la facilidad de reportar a alguien. Bueno, ya que finalizamos con el vídeo, les diré algo, ya no tengo rencor por nadie de la comunidad, ya los siguientes sucesos que lleguen a pasar no los relataré, debido a que ya no me importa. Que escojan como curador a alguien que lanzó al barranco la comunidad casi 2 veces me es algo irónico y estúpido. Era todo lo que quería decir. Suscríbete si quieres ver relleno de esta temática, o de algún otro tema, además que puedes dejar en la caja de comentarios qué video quieren ver como relleno o tema principal. Sin más que añadir, nos vemos en un próximo video Masters.